Hola, bienvenidos a este video de diseño de reactores isotérmicos donde vamos a ver el cálculo del volumen para un reactor CSTR a una conversión dada y después vamos a analizar dos casos de estudio en donde se tienen dos STRs en paralelo con un flujo de alimentación dividido en partes iguales y vamos a calcular la conversión que se van a alcanzar en estos dos reactores con ese volumen dado y después esos mismos reactores se van a poner en serie y vamos a calcular la conversión que se alcanza en cada uno de ellos. El caso de estudio a analizar es una reacción en fase líquida para producir etilenglicol a partir de óxido de etileno y agua. La producción que se desea alcanzar en este reactor es de 2000 libras al año de óxido de etilenglicol, con una concentración de alimentación de óxido de etileno de 16.1 mol sobre decímetros cúbicos y tenemos una constante de velocidad de 0.311 minutos a la menos 1, en donde nos dicen que los flujos tanto del óxido de etileno como del agua deben de ser iguales. Bueno, entonces para empezar a resolver el problema vamos a recordar nuevamente el algoritmo de solución, donde el primer paso es la ecuación de diseño, después tener la cinética, como tercer paso tener lo que es la estequiometría, que depende de la configuración y la fase. Una vez que tenemos esos tres pasos principales, hacemos la combinación de cada uno de ellos y una vez combinados pues hacemos la evaluación. Bueno, la ecuación de diseño del CSTR es que el volumen va a ser igual al flujo volumétrico inicial de la especie A, que es el reactivo limitante, por la conversión sobre menos la velocidad de reacción. Esa es la ecuación de diseño. Ahora, la cinética, como nos dan unidades de la constante de velocidad a la menos 1, sabemos que esas unidades son para una cinética de primer orden. Por consiguiente, vamos a decir que la velocidad de reacción de la especie A va a ser igual a la constante velocidad multiplicado por la concentración de la especie A. Ahí tenemos los dos primeros pasos. En el tercer paso vamos a recordar que para sistemas batch en gas y líquido y para sistemas en flujo en fase líquida tenemos esta ecuación y para sistemas en flujo en fase gas tenemos esta otra ecuación. Nuestro caso de estudio cae en esta situación, por consiguiente vamos a ocupar pues esta ecuación, la cual nos va a quedar de esta forma. Para la especie A, que es la única especie que nos interesa, vamos a obtener que CDA va a ser igual a CDA0 por 1 menos X. Esta es la sustitución de la ecuación, recordando que esta ecuación surgió de CDA es igual a CDA0 por teta de A más el coeficiente estequiométrico de A, que es menos 1, sobre su coeficiente estequiométrico de forma de valor absoluto por la conversión. Entonces esto hace que nos quede esto. Bueno, entonces de aquí nos pasamos a lo que es el paso 4, donde pues vamos a sustituir que la velocidad de reacción va a ser igual a la constante de velocidad que multiplica a la concentración de A, pero la concentración de A es igual a CDA0 por 1 menos X. Ahora vamos a sustituir esto en la ecuación de diseño. Entonces vamos a obtener que el volumen va a ser igual al flujo molar inicial de la especie A por la conversión sobre menos RDA. Pero menos RDA es igual a K por CDA0 por 1 menos X. Y ya casi terminamos. Vamos a recordar que esto es el flujo volumétrico. Entonces de la ecuación podemos decir que el volumen va a ser igual al flujo volumétrico por la conversión sobre K por 1 menos X. Y bueno, esta es la ecuación. Ahora, para la parte de la solución o la evaluación, lo único que tenemos que hacer es sustituir los datos que tenemos en la ecuación. Y bueno, aquí en el paso de evaluación, para poder calcular el flujo molar inicial de la especie A y después con esto poder calcular el flujo volumétrico,
pues necesitamos encontrar el flujo primero del etilenglicol, el flujo molar. En este caso nos están dando un flujo másico. Nos dicen que son 200 millones de libras al año, que en este caso es 2 por 10 a la 8 libras al año. Y entonces esto, flujo másico, lo vamos a convertir a flujo molar. Y para ello nos vamos a apoyar, pues, primero vamos a convertir las libras a gramos. Y vamos a decir que una libra es igual a 454 gramos. Después de ahí vamos a ocupar el peso molecular y vamos a decir que 62 gramos equivale a un mol de lo que es etilenglicol. Ahora pues vamos a convertir el tiempo, ya que lo tenemos en años. Y vamos a decir que un año tiene 365 días. Y después decimos que un día tiene 24 horas. Y ya por último, pues vamos a decir que una hora tiene 60 segundos. Entonces aquí una hora tiene 60 minutos. Perdón, dije segundos hace rato. Y entonces vamos a encontrar que el flujo de C es igual a 2786.37 moles sobre minuto. Este es el flujo que se debe de ocupar, o bueno, el flujo molar que se debe de manejar en el reactor para poder producir esos 200 millones de libras al año. Bueno, ahora para calcular el flujo molar inicial de A, pues necesitamos partir de un balance estequiométrico o resolver el balance de materia, que lo vamos a resolver apoyándonos de esta ecuación. Vamos a decir que F de C va a ser igual a F de A0, que va a multiplicar al flujo de C inicial sobre el flujo de A inicial, más el coeficiente estequiométrico de C sobre el valor absoluto del coeficiente estequiométrico de A multiplicado por la conversión. Si nosotros sustituimos estos datos, sustituimos los datos en la ecuación, vamos a obtener que F de A0 por 0, porque no se alimenta producto, entre F de A0 más 1 sobre 1 por X, esa es la sustitución de los datos, vamos a obtener que F de C es igual a F de A0 por X. Y de aquí conocemos el flujo de C y conocemos la conversión, ya que para el inciso A nos pide que la conversión sea del 80%. Bueno, entonces pues aquí podemos decir que F de A0 va a ser igual a F de C sobre la conversión. Y sustituyendo los datos vamos a obtener que es 2786.37, y estos son mol sobre minuto, sobre la conversión, que es 0.8, va a ser igual a 3.482.96 moles sobre minuto. Entonces este es el flujo de óxido de etileno que se debe de alimentar al reactor para producir los 200 millones de libras al año de etilenglicol. Bueno, ahora vamos a calcular el flujo molar de A. El flujo de A inicial, no es el flujo molar, el flujo volumétrico. El flujo volumétrico de A inicial va a ser igual al flujo molar de A entre la concentración inicial. Y esto va a ser igual a el dato que acabamos de obtener, que es 3.482.96 moles sobre minuto, sobre la concentración, que es 16.1.
y esto tiene unidades de mol sobre decímetro cúbico. Y el resultado es 216.33 y esto tiene unidades de decímetros cúbicos sobre minuto. Bueno, ahora el problema nos decía también que el flujo volumétrico de A era igual al flujo volumétrico de B, que los flujos iban a ser iguales del óxido de etileno y del agua. Entonces vamos a decir que el flujo volumétrico inicial va a ser igual al flujo volumétrico inicial de A más el flujo volumétrico de B inicial. Como son iguales, podemos decir que es 2 veces el flujo volumétrico de A inicial. Y esto sería igual a 432.66 decímetros cúbicos sobre minuto. Bueno, ahora sí ya tenemos el flujo volumétrico, tenemos la constante de velocidad y tenemos la conversión. Entonces, para el inciso A, vamos a obtener que el volumen va a ser igual a lo que es el flujo volumétrico, que es 432.66 decímetros cúbicos sobre minuto, y esto va a multiplicar a la conversión, que es 0.8, sobre lo que es la constante de velocidad, que es 0.311 minutos a la menos 1, que va a multiplicar a 1 menos la conversión. Y aquí se nos van a eliminar los minutos y vamos a obtener el volumen en decímetros cúbicos. Y el resultado de esto es 5.564.76 decímetros cúbicos. Y bueno, el volumen, para no tener un valor muy grande, vamos a decir que es 5.56 metros cúbicos. Ese es el volumen del reactor para la producción deseada de etilenglicol, que es resolver el inciso A. Bueno, ahora vamos a ver el inciso B, donde pues nos dice que tenemos dos reactores CCTRs con un volumen de 800 galones en paralelo, en donde pues el dato relevante es el que tenemos aquí. Nos dice que el flujo se va a dividir en dos partes iguales, el flujo volumétrico, y bueno, pues lo que tenemos que hacer es netamente lo mismo. Ya tenemos resuelto el paso 4, que es la ecuación. La ecuación que tenemos o que nos queda es esta. Vamos a recordarla: es el volumen es igual al flujo volumétrico por la conversión sobre la constante de velocidad por 1 menos x. Esa es la ecuación. Y bueno, aquí en el paso 5 lo que tenemos que hacer es, como nos pide calcular la conversión, es despejar pues esta ecuación. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir que el volumen entre el flujo volumétrico multiplicado por la constante de velocidad va a ser igual a la conversión sobre 1 menos la conversión. De aquí vamos a recordar que tau, que es el tiempo espacial, es igual al volumen sobre el flujo volumétrico inicial. Y bueno, vamos a sustituir tau por la constante de velocidad, va a ser igual. Bueno, de una vez podemos decir que 1 menos x se está dividiendo, lo vamos a estar multiplicando, entonces es 1 menos x es igual a x. Lo único que hice fue esto, pasarlo para acá, multiplicando. Y bueno, desarrollo la multiplicación de ese binomio y vamos a obtener que es tau por la constante menos tau por k por x es igual a x. Vamos a agrupar los términos semejantes y vamos a decir que tau por k es igual a x más tau por k por x. De aquí lo que vamos a hacer es factorizar x, que es el término común,
vamos a tener que tau por K es igual a X por 1 más tau por K. Y bueno, de aquí ya podemos despejar y decir que la conversión es igual a tau por K sobre 1 más tau por K. Esta es la ecuación despejada de lo que es la conversión. Y bueno, lo único que tenemos que hacer es encontrar tau para este sistema en paralelo. Por definición es el volumen entre el flujo volumétrico, pero como nos dice que es un flujo volumétrico dividido en partes iguales, vamos a decir que el flujo volumétrico es entre 2. Y de aquí vamos a decir que el volumen, bueno, es 2 veces el volumen sobre el flujo volumétrico. Si sustituimos los valores que tenemos, vamos a encontrar que esto es igual a 2 por el volumen. Pero esto es en galones, entonces aquí vamos a hacer una pausa. Vamos a convertir el volumen de 800 galones a unidades dimensionales, que es decímetros cúbicos. Entonces vamos a decir que un galón equivale a 3.785 decímetros cúbicos y vamos a obtener un volumen de 3028 decímetros cúbicos. Ahora sí, ya con ese volumen vamos a sustituirlo aquí. Entonces vamos a decir que es 2 por 3028 decímetros cúbicos sobre el flujo volumétrico. Y el flujo volumétrico es 432.66 decímetros cúbicos sobre minuto. Y entonces vamos a encontrar que tau, lo voy a poner aquí, es igual a 13.997 minutos a la menor. Minutos. Este es el valor de tau. Entonces vamos a sustituirlo en la ecuación. Vamos a decir que la conversión para el sistema en paralelo va a ser igual a tau, que es 13.997 minutos, por la conversión, por la constante de velocidad, que es 0.311 minutos a la menos 1, y ahí se eliminan esas unidades, sobre 1 más tau, que es el 13.997 minutos, multiplicado por la constante de velocidad, que es 0.311 minutos a la menos 1. Y esto, realizando la operación, nos da un valor de 0.81. Entonces la conversión para ambos reactores en paralelo es 81%. Ahora vamos a analizar el sistema en serie. Para el sistema en serie tenemos este diagrama en donde vamos a tener primero un volumen de 800 galones en un reactor CCTR, en donde la ecuación de diseño no cambia, sigue siendo netamente la misma, aquí la tenemos, y entonces vamos a tener la conversión para el primer reactor. Lo que sale de ese reactor se va a ir al segundo reactor, en donde pues lo importante de esto es que la ecuación de diseño cambia para un reactor CCTR en serie. Lo único que cambia es en la conversión vamos a tener x2 menos x1, y ya con esa ecuación vamos a poder calcular la conversión del segundo reactor. Entonces pues para el primer reactor, o vamos a resolver el primer reactor, y la conversión es la ecuación que tenemos de x es igual a tau por k sobre tau por k más 1. Y lo único que va a cambiar es el valor de tau. El flujo ya no se va a dividir porque eso lo hicimos para un arreglo en paralelo, y ahora en este arreglo en serie pues el flujo va a seguir siendo el flujo inicial. Entonces vamos a tener que es 3028 decímetros cúbicos
sobre el flujo volumétrico, que es 432.66 decímetros cúbicos sobre minuto. Y el valor de tau es 6.998 minutos. Entonces ya con este valor lo podemos sustituir en la ecuación y vamos a decir que x1 va a ser igual al valor de tau, que es 6.998 minutos, por el valor de k, que es 0.311 minutos a la menos 1, donde se nos eliminan esas unidades, sobre 1 más el valor de tau, que es 6.998 minutos por 0.311 minutos a la menos 1. Y como resultado vamos a obtener que es 0.685, la conversión en porcentaje es 68.5%. Esa es la conversión que se va a alcanzar en el primer reactor en serie. Ahora, para el segundo reactor, pues necesitamos hacer un despeje de la ecuación resultante, en donde lo único que va a cambiar es el x2 menos x1. Vamos a recordar que el volumen es igual a F de A0 por x2 menos x1 sobre, y aquí vamos a sustituir el valor de la velocidad de reacción en función de la conversión, que es la constante de velocidad por la concentración inicial por 1 menos x2. ¿Sí? Esto es también lo que agregamos o anexamos. Y bueno, de aquí vamos a recordar que F de A0 entre C de A0 es el flujo volumétrico, y entonces vamos a decir que el volumen es igual al flujo volumétrico por x2 menos x1 sobre la constante de velocidad por 1 menos x2. De aquí vamos a hacer algo similar y vamos a decir que el volumen sobre el flujo volumétrico por la constante de velocidad es igual a x2 menos x1 sobre 1 menos x2. Vamos a recordar que esto nos queda como tau por k es igual a x2 menos x1 sobre 1 menos x2. Esto que está dividiendo lo puedo pasar multiplicando del otro lado, y pues nos va a quedar una expresión más o menos así. Vamos a obtener que es tau por k por 1 menos x2 es igual a x2 menos x1. De aquí resuelvo la operación del binomio y voy a obtener que es tau por k menos tau por k por x2 es igual a x2 menos x1. Voy a agrupar los términos semejantes, en este caso esto lo voy a pasar para acá y esto de este lado, porque x2 es la variable que me interesa. Entonces, tau por k más x1 va a ser igual a x2 más tau por k por x2. Voy a factorizar x2 de este lado y voy a obtener que es tau por k más x1 es igual a x2 por 1 más tau por k. De aquí despejo y voy a obtener que x2 va a ser igual a tau por k más x1 sobre 1 más tau por k. Esta es la ecuación que voy a ocupar para obtener la conversión 2 para este sistema. Y bueno, ya tengo todos los valores. Entonces lo único que me queda es pues sustituir. Voy a recordar que la multiplicación de tau por k va a ser el valor que voy a poner a continuación. Entonces voy a obtener que x2 es igual a la multiplicación de tau por k es 2.176378. Eso le voy a sumar la conversión del reactor 1, que es 0.685, sobre 1 más el valor de tau por k, que es 2.176378. Y esto me da como resultado 0.9.
o la conversión del 90%. Entonces, pues observamos que para un arreglo en serie se obtiene una conversión mayor que para un arreglo en paralelo, lo que pues va a ocasionar que se obtenga una mayor producción de etilenglicol. Y bueno, eso es todo. Si tienen alguna duda o comentario, pues favor de dejarlo ahí en el video. Eso es todo. Hasta luego.